Cuando cae la noche en México, las historias que fueron olvidadas regresan. Bienvenidos a Leyendas y Relatos de México. No te olvides de suscribirte al podcast y seguir las cuentas de Facebook y TikTok. La leyenda que vas a escuchar esta noche ha circulado durante años entre quienes prefieren no hablar demasiado de ciertas cosas que ocurren después de la medianoche. Porque hay visitas que no se anuncian y puertas que no deberían abrirse nunca. Bienvenidos a un nuevo episodio de Leyendas y Relatos de México. En Alto Lucero, Veracruz, todavía se cuenta en voz baja la historia de un hombre que comenzó a recibir visitas después de la medianoche. Pero no como cuentan los chismes comunes de pueblo ni como se recuerdan los favores entre vecinos, sino con esa clase de cuidado que aparece cuando la gente sospecha que nombrar demasiado una historia puede devolverle fuerza. No era un hombre rico ni influyente. Había pasado toda su vida trabajando tierras ajenas y caminando largas distancias para sostenerse con lo necesario. Y por eso llamó la atención cuando, sin explicación alguna y clara, su situación empezó a mejorar de manera repentina. Primero reparó el techo de su casa. Después compró animales y más tarde dejó de trabajar para otros y comenzó a dedicarse únicamente a lo suyo. Nadie supo decir de dónde había salido aquel dinero, pero en un pueblo donde todos conocen las dificultades de todos, la fortuna inexplicable nunca pasa desapercibida. Sin embargo, lo que empezó a inquietar a sus vecinos no fue su nueva estabilidad económica, sino lo que comenzó a ocurrir después de que oscurecía. Las primeras noches solo se sintió el frío. No era el fresco normal de la madrugada ni la humedad habitual de la región. Era un frío seco, profundo, que entraba en las casas cerradas sin necesidad de viento y despertaba a quienes dormían cerca de la suya con una sensación difícil de explicar. Ese frío aparecía siempre a la misma hora y poco después se escuchaban los pasos. No venían desde la calle principal ni desde ninguna esquina visible. Parecían comenzar justo frente a la puerta de la casa del hombre, como si aquello que llegaba no tuviera necesidad de caminar desde ninguna parte. Eran pasos lentos, pesados, seguros, seguidos siempre por 3 golpes secos en la madera de la entrada. Después, la puerta se abría y nadie veía entrar a nadie. Con el paso de las semanas, los vecinos comenzaron a notar que el hombre dejó de permanecer fuera de su casa cuando caía la tarde. Ya no se sentaba frente a la puerta como antes ni se detenía a conversar al anochecer. Parecía apurado por entrar antes de que oscureciera completamente, como si supiera que después de cierta hora no debía quedarse expuesto en la calle. También empezó a dejar un plato de comida junto a la entrada antes de dormir, siempre en el mismo lugar, siempre retirado antes del amanecer. Las explicaciones sencillas dejaron de ser suficientes cuando alguien se decidió a mirar. Una madrugada,
Una mujer que vivía enfrente se asomó apenas por la rendija de su ventana después de escuchar los 3 golpes. Alcanzó a ver la puerta abriéndose hacia adentro y en el umbral, una figura con forma de hombre que no parecía acomodarse del todo dentro de la oscuridad de la calle. No pudo distinguir su rostro, pero recordó durante años que alrededor de aquella presencia, la noche parecía volverse más espesa y que el frío entró a su casa con tanta fuerza que el vidrio amaneció empañado por dentro. Desde entonces dejó de decirse que el hombre recibía visitas. Se empezó a decir que lo visitaba el diablo. Pero no era con la forma grotesca con la que suele dibujarse en los cuadernos escolares, sino con esa presencia que parece humana solo lo suficiente para cruzar una puerta sin llamar la atención de quien no quiere ver demasiado. En Alto Lucero siempre se ha creído que lo verdaderamente malo no necesita mostrarse de manera evidente para ser reconocido. Basta con que enfríe las casas, calle a los perros y quite el sueño a quienes viven cerca. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasar. Los perros dejaban de ladrar las noches de visita. Los gallos no cantaban fuera de hora y hasta los grillos parecían apagarse. El barrio entero quedaba suspendido en un silencio extraño mientras sonaban los 3 golpes y la puerta se abría lentamente desde adentro. Algunas noches se escuchaba la voz del hombre hablando en tono bajo dentro de la casa, como si respondiera a alguien sentado frente a él, aunque nadie más distinguiera otra voz. Con el tiempo comenzó a notarse que ya no dormía bien. Caminaba con los hombros hundidos, miraba con frecuencia hacia la puerta de su casa incluso cuando se encontraba lejos y tenía la costumbre de detenerse en medio de la calle, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Cuando un vecino se atrevió a preguntarle si alguien estaba visitándolo por las noches, el hombre respondió únicamente que todavía no era tiempo y no volvió a explicar nada más. Una noche, un hombre que había estado bebiendo decidió quedarse despierto para comprobar si todo aquello era cierto. Se sentó en su comedor mirando la casa de enfrente hasta que sintió el mismo frío del que todos hablaban. Dijo después que no vio llegar a nadie por la calle, sino que vio cómo la sombra frente a la puerta comenzaba a espesarse lentamente, como si la oscuridad misma tomara forma hasta volverse presencia. Luego sonaron los 3 golpes y la puerta se abrió antes de que aquella figura tocara con una mano que fuera visible. No esperó a ver más. Se metió a su casa temblando y juró que mientras cerraba la puerta, escuchó una risa baja, una risa sin alegría ni prisa, una risa que no parecía salir de una garganta humana. El hombre empezó a enfermar con los años. Para entonces, el dinero ya no le importaba y la tranquilidad tampoco había regresado. Quienes lo acompañaron en sus últimos días contaban que no quería ver la puerta desde su cama y que pedía mantener la lámpara encendida durante toda la noche, como si temiera quedarse a oscuras antes de tiempo.
La madrugada en que murió volvió el frío. No había viento ni lluvia, pero el cuarto se heló como si la noche hubiera entrado completa dentro de la casa. Entonces sonaron los 3 golpes en la puerta principal. Nadie abrió. Sin embargo, los pasos se escucharon avanzando lentamente por el interior de la vivienda, hasta detenerse junto a la cama. La lámpara se apagó sin explicación alguna, y cuando lograron encender otra luz, el hombre ya había muerto con los ojos abiertos, mirando hacia la puerta del cuarto. En el suelo encontraron marcas húmedas que comenzaban en el umbral y terminaban justo junto a la cama, como si algo hubiera cruzado la casa durante la noche sin necesidad de que nadie le dejara entrar. Desde entonces, en Alto Lucero, Veracruz, hay quienes todavía dicen que algunas visitas no llegan para pedir permiso ni para ofrecer fortunas gratis. Llegan después de la medianoche, enfrían las casas, callan a los animales y recuerdan con 3 golpes en la puerta que lo que entra una vez en la vida de alguien no siempre vuelve a salir. Y así, entre sombras y secretos, terminamos este viaje por las leyendas que habitan en los rincones de México. Pero recuerda, escucha, el viento aún lleva susurros, las paredes guardan memorias y la noche siempre tiene más historias que contar. Hasta la próxima, si es que te atreves.